Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a esta serie de videos de fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva y hoy vamos a hacer un video diferente de los tres últimos de Parkinson. Volveremos a autismo, todavía no acaba el mes. Y el video de hoy tratará acerca del abordaje de los trastornos de sueño, tema bastante recurrente en niños y niñas dentro del espectro autista. Los trastornos de sueño son una de las comorbilidades más frecuentes dentro de las personas que están dentro del espectro autista y lamentablemente no existen planes fuertes para incentivar higiene de sueño o conductas apropiadas de sueño eh, para entrenar a las familias. Entonces, pienso que este video podría ayudarles un poco a ver cómo es la evidencia respecto a estos programas y cómo enseñarlos. También para tener en cuenta en caso de jardines infantiles u otro tipo de establecimientos educacionales que estén teniendo problemas, porque alguno de sus alumnos dentro del espectro autista tiene una comorbilidad con trastorno del sueño y eso lo ponga irritable o esté disminuyendo sus habilidades a nivel evolutivo, a nivel del desarrollo. Bien, vamos a ir directamente a los datos duros. La prevalencia de problemas de sueño y datos entonces dentro del espectro autista es que los problemas de sueño son significativamente mayores en niños con trastorno del espectro autista versus neurotípicos. Bien, entre un 50 y un 80% de los niños dentro del espectro presenta trastornos del sueño. Hablamos de casi 4 de cada 5 o 1 de cada 2, lo que sigue siendo una alta prevalencia. El doble de trastornos respiratorios del sueño lo van a tener niños dentro del espectro autista versus la prevalencia que existe de trastornos respiratorios del sueño en neurotípicos. O sea, hablamos de apnea del sueño, hablamos de algunos otros trastornos que tienen que ver más con la actividad epileptiforme, etcétera. Cuando son de carácter respiratorio, el doble va a ser para la población dentro del espectro autista. También más del doble de trastornos conductuales del sueño se van a ver en población dentro del espectro autista versus neurotípica. Y lo que más llama la atención es que fonoaudiología es una profesión que es más propensa que otras a preguntar sobre las conductas del sueño. Esto tiene que ver fundamentalmente porque dentro de la motricidad orofacial trabajamos mucho con el síndrome de respirador oral, perdón, el síndrome de respirador oral y la apnea del sueño, e incluso la infantil, en conjunto con otras profesiones como odontología, con las cuales trabajamos interdisciplinariamente para evitar que repercutan en el desarrollo y se puedan eliminar en el caso de la apnea, hipopnea, perdón, y la respiración oral. La melatonina, y esto es bastante polémico por lo que vimos en estos autores que cité, es obvio que mejora la actividad nocturna y la latencia de sueño al dormir, pero ocurre un fenómeno que es mejor que tengamos en consideración que produce más despertares en los niños. Se despiertan más veces para luego volver a dormir, pero se despiertan más veces. Y esos despertares más frecuentes son eh, de cuidado, porque se ha visto que empeoran ciertas cosas que tienen que ver con el sueño reparador. No, a pesar de que duermen harto, no consiguen completamente reparar el sueño, si es que estos despertares son continuos. Y lo otro es que siempre es asociado la cantidad de despertares con lo que nosotros vemos en síndrome de respirador oral o en apnea del sueño. Empeoramiento de cierta estructura a nivel orofacial. O sea, esto es una especie de crossover entre autismo, lo que es lingüístico, lo que es comunicativo, con lo que es motriz orofacial. Pero lo que nosotros vamos a ver ahora son datos respecto a las características conductuales de los trastornos del sueño, cómo nosotros podemos instaurar, por ejemplo, un programa de higiene de sueño, cómo podemos instaurar ejercicios para los papás para que los puedan hacer en su casa y puedan después, más adelante, monitorear la actividad de sus hijos. Bueno, para que ustedes lo sepan, los trastornos del sueño igual son frecuentes en neurotípicos. La prevalencia de trastornos es de aproximadamente un 25%. Uno de cada cuatro niños neurotípicos, niñas neurotípicas, va a tener algún tipo de problema de sueño, pero por lo general es insomnio. Bien. Existe un estudio de Bonock y colegas del 2021 sobre el rol de los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas en sueño. O sea, esto ya va más atingente a nuestra profesión.
Y según ellos, los grupos focales informaron, en el caso de fonoaudiólogos, que no había capacitación pediátrica formal sobre el sueño y que una gran preocupación de los papás sobre el sueño es esa, y estuvieron de acuerdo en que las pruebas de detección que, que se utilizan como screening, que se utilizan para ver de manera rápida, más superficial el problema, se ajustan a sus profesiones, en este caso a la nuestra, la fonoaudiología. También afirmaron que las pruebas de detección de menos de 15 minutos o igual a 15 minutos se integraron sin problema en la práctica, pero que se necesitaba capacitación adicional, particularmente para los trastornos respiratorios de sueño, y respaldaron la utilidad y la vialidad de la detección y la educación sobre los problemas de sueño en su práctica. La prevalencia de problemas de sueño en niños de 2 a 6 años que acudieron a los fonoaudiólogos fue mayor que en las muestras comunitarias, pero consistente con los datos de niños pequeños con discapacidad de desarrollo. Esto significa que cuando vemos, somos capaces de notar más cosas que nos llaman la atención del sueño en los niños versus otros profesionales. Y eso implica que la integración de la detección y la educación sobre problemas de sueño en la práctica, en este caso de fonoaudiología o logopedia, es factible y podría ampliar la vigilancia, tanto de los problemas de sueño como de los factores de riesgo de los trastornos del desarrollo del lenguaje, que ya vamos a ver que están relacionados. Bien, para que hagamos un resumen, hay una prevalencia de trastornos de sueño en niños de 12 a 6 años que acudieron a los fonoaudiólogos, y esto es mayor. Los screenings para detectar problemas de sueño requieren instrucción adicional. La práctica clínica respalda la detección y educación al respecto. Podría aumentar la detección de trastornos y factores de riesgo, y en nuestra práctica clínica utilizarlo. Ayudaría a ejemplificar los riesgos de los trastornos de sueño en el lenguaje que existe, y es una estrategia factible en fonoaudiólogos. Bien. Existen entonces influencias dentro del desarrollo infantil de los problemas de sueño. Los problemas de sueño no son inofensivos, afectan el desarrollo infantil, afectan el desarrollo cognitivo, afectan el desarrollo del lenguaje y del habla y afectan el desarrollo motor oral. Bien, aquí se entrecruzan muchas áreas relacionadas con la fonoaudiología. La primera tiene que ver con el desarrollo del lenguaje. Hay una variación importante en los resultados que hay en las pruebas de ¿cómo se llama? De lenguaje a los 2 años de edad. Tan temprano es la influencia que podría llegar a retrasar adquisición del lenguaje en algunos casos. También tienen peor desempeño en lenguaje y comunicación. Significa que los niños con problemas de sueño tienen peores puntajes en pruebas de carácter lingüístico y comunicativo. Bien, en el desarrollo cognitivo, los problemas de sueño alteran la madurez cerebral, alteran el aprendizaje y la memoria. Recuerden que la memoria se consolida durante el sueño, lo que significa que si nosotros presentamos problemas de sueño, nuestra memoria va a funcionar de peor manera. También va a afectar, dentro del punto de vista cognitivo, el desarrollo conductual positivo. Los niños con problemas de sueño van a tender a una peor conducta en trabajos que tengan que ver con cognición. Hablemos, por ejemplo, de las escuelas, los preescolares, etcétera, etcétera. Bien, tenemos también que ciertos problemas de sueño afectan el desarrollo motor oral. Por ejemplo, tener apnea o hipopnea del sueño empeora la comprensión y expresión del lenguaje de por sí. Y en el caso de los chicos que tengan alguna anomalía estructural, como puede pasar, por ejemplo, con la hipertrofia de amígdalas o de adenoides, o algún tipo de problema, no sé, una fisura o alguna anomalía craneofacial, esto puede llevar a posibles obstrucciones que van a afectar la adquisición de ciertos alófonos, de ciertos fonemas. En este caso, va a afectar la articulación del habla. O sea, afecta el lenguaje, afecta el habla, afecta la motricidad orofacial, afecta la cognición. Pero también afecta una, una subhabilidad de la motricidad orofacial en este caso, que vendría siendo la respiración. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los problemas de sueño afectan no solamente el, el curso respiratorio como tal, a nivel fisiológico, sino que van a afectar sectores del cerebro que se encargan del procesamiento de la información interoceptiva que involucra la respiración. ¿Por qué? Porque no solamente se va a afectar nuestra capacidad para respirar, sino que también la capacidad de controlarla neurológicamente hablando. Por ejemplo,
afecta la actividad eléctrica del cerebro que está relacionada, en este caso, con la percepción del habla. Esto es importante porque significa que se va alterando estos sectores por culpa de los problemas respiratorios. Bien. También la calidad y la duración del sueño son un riesgo para diversos dominios del aprendizaje y uso del lenguaje. La falta de sueño persistente desde la primera infancia hasta la mediana infancia aumenta la probabilidad de tener un vocabulario receptivo deficiente. E incluso una hora de restricción experimental del sueño afectó negativamente la percepción del habla en los niños pequeños. Ahora, volviendo al punto de vista respiratorio, se ha visto que también los problemas de sueño influencian un ciclo respiratorio peor. Y esto ya tiene que ver con estas estructuras del tronco y también de la corteza cerebral que involucran la coordinación de señales para poder mantener el ciclo respiratorio de manera apropiada. De hecho, tener SAOS, o sea, tener apnea del sueño, empeora estos centros a nivel neurológico que involucran el control neurorespiratorio. Bien, y eso podría afectar indirectamente también a la adquisición de habilidades que tengan que ver con el crecimiento neurobiológico. Bien, porque estamos hablando de etapas bastante pequeñas, bastante significativas, donde estas fallas, en el fondo, podrían tomar eh, lugares bastante delicados del desarrollo infantil. Bien, existe un tema bastante más específico que tiene que ver con la regulación emocional y la conducta. Los problemas de sueño alteran la regulación emocional y la conducta. ¿Y cómo lo harán? Bueno, los trastornos de sueño provocan comportamiento y una competencia socioemocional más pobre. Si lo sumamos a un niño dentro del espectro autista que ya tiene dificultades en estas áreas, el impacto va a ser el doble, una mochila más pesada. Los sueños más cortos, sobre todo en niños de 0 a 4 años, se asocian con una regulación emocional más pobre. Bien, cuando se habla de TEA, empeoran las habilidades de comunicación social y aumentan las conductas restringidas y repetitivas. En sí, tener problemas de sueño asociados también a TEA empeora aquellos síntomas que nosotros utilizamos como etiquetas diagnósticas, porque son los que menciona el DSM-5, que son las conductas restringidas, repetitivas y las dificultades de comunicación social, la diada de Wing. Bien, esto entonces es bastante peculiar porque teniendo un problema de sueño no tratado, nuestras terapias podrían ser menos efectivas y una posible área de intervención debiese ser sueño, la parte conductual en este caso. Las conductas autolesivas y la agresión también se ven empeoradas por los problemas de sueño, en el caso de la comorbilidad, perdón, con TEA. Y lo otro es algo que nosotros mencionamos en nuestro video de estimulación temprana y qué factores la vuelven efectiva, está en nuestro canal, lo pueden ver, es que generan mayor cantidad de cortisol, de hormonas de estrés, en los infantes y en los niños que presentan problemas de sueño. Eso causa una peor inhibición. Se ha visto con niveles más altos de cortisol matutino correlacionados con una desregulación conductual en los niños. Por lo tanto, niños más estresados van a tener mayores problemas. Y en el TEA eso es el doble de impactante. Otro punto es que van a haber otros problemas de desarrollo que van a verse influenciados por los problemas de sueño. De partida, los problemas de sueño en niños pequeños, desde el punto de vista de la salud física, aumentan el riesgo de obesidad. Eso ya es un problema, porque se sabe que los niños con obesidad tienen problemas relacionados con lo cognitivo-conductual, especialmente con la depresión y la ansiedad. Bien, va a afectar los déficits de habilidades sociales también, eso está probado en niños con TEA, va a empeorar el funcionamiento familiar porque se ha asociado con el estrés de los padres. Posiblemente va a mediar la calidad de sueño, o sea, está mediado posiblemente por la calidad de sueño de los papás. O sea, no solo estamos hablando de trastornos de sueño a los hijos, sino que también estos padres van a presentar trastornos del sueño porque van a estar más estresados, más alertas, menos descansados, podrían tener sentimientos de indefensión, de vergüenza o culpa que pudiesen estarlos empeorando desde el punto de vista cognitivo-conductual o comunicativo. Y es por eso que también nuestra intervención tiene que ir directamente en reducir el estrés parental, como en todo programa de intervención temprana. Eso también está en el video
de intervención temprana que tenemos en el canal. Por último, los padres de niños con TEA tienen una calidad de sueño que ya es más pobre que los padres de niños neurotípicos. Y la calidad del sueño de un niño, en este caso, puede predecir la calidad del sueño de la madre. Esto entonces tiene un componente de medicina conductual de género, que debemos evitar que la calidad de sueño de las mujeres, de las madres, se vea deteriorada demasiado o imposible tratar de descartarla completamente cuando vemos que los trastornos de sueño ocurren en niños dentro del espectro autista. Bien, la buena noticia es que existen entrenamientos parentales para poder establecer un programa de higiene de sueño que tienen que ver, por ejemplo, con estrategias de tratamiento aplicables en casa y que consisten en identificar factores, identificar problemas que pueden contribuir a los trastornos del sueño. La educación a los papás tiene un impacto significativo en la identificación y en el tratamiento de problemas de sueño en niños con autismo, y es considerada una intervención de primera línea para el insomnio, de primera línea, en el caso de niños con trastorno del espectro autista. Respecto a la identificación de conductas que van a agravar los trastornos de sueño, hacer este tipo de programas aumenta la conciencia de los padres sobre los problemas de sueño. Los padres de niños con TEA pueden no siempre ser conscientes de la naturaleza y de la gravedad de los problemas de sueño de sus hijos, o pueden atribuirlo al TEA en sí y no a la comorbilidad con el trastorno de sueño. La educación les va a proporcionar información sobre los patrones de sueños saludables y las señales de posibles tratamientos. Va a facilitar el reconocimiento de comportamientos relacionados con el sueño. A través de la educación, los papás van a aprender a identificar conductas específicas asociadas con problemas de sueño, como la dificultad para conciliar el sueño, despertares nocturnos frecuentes, duración del sueño corta y la resistencia a la hora de acostarse, que también puede ser un problema, que son los que agravan los trastornos de sueño. Va a mejorar la precisión del reporte parental. La educación sobre el sueño puede ayudar a los padres a ser más precisos al informar sobre los hábitos de sueño de los profesionales, lo que es crucial para estas evaluaciones iniciales, que por lo general utilizan cuestionarios y diarios de sueño. Eso es otro punto que nosotros vamos a reseñar. La educación a los papás fortaleció las correlaciones entre el reporte parental y las mediciones objetivas. Por lo tanto, apostar por el entrenamiento de los papás es crucial. Permite hacer que ellos después recaban información de mayor calidad. También fomenta la comunicación de las preocupaciones, ya que al estar más informados los padres pueden sentirse más seguros de comunicar sus preocupaciones sobre el sueño a los profesionales de la salud. Ahora, respecto a las estrategias, la educación a los padres enseña técnicas y estrategias conductuales que están basadas en evidencia para mejorar el sueño de sus hijos y estrategias para responder a los despertares nocturnos. También va a permitir empoderar a los papás como agentes de cambio. Al comprender los principios de estas intervenciones conductuales, los padres se vuelven más capaces de implementar y mantener las estrategias en el hogar. Por lo tanto, el tratamiento de los trastornos del sueño requiere entrenamiento parental y eso se basa en el desarrollo de rutinas de hora de acostarse que sean consistentes y positivas, o sea, que siempre estemos reforzando de manera positiva esto en el niño o niña. Implica también establecer horarios de sueño que son regulares, o sea, que implica que los niños deben acostarse siempre a la misma hora. Implica mejorar higiene del sueño y proporcionar un ambiente tranquilo y oscuro. Y esto es sumamente importante porque muchas de las intervenciones no toman en consideración el ambiente del dormitorio del niño y tampoco del ambiente familiar. A veces son niños que viven en contextos sumamente delicados, por ejemplo, en hacinamiento o próximos a vecinos que son muy ruidosos, que no respetan reglas ni normas sociales a nivel comunitario. Hablemos, por ejemplo, en el caso de los departamentos eh, o están en entornos vulnerables donde existen ruidos constantes que los van agotando, que son muy disruptivos para ellos, pues en el caso, por ejemplo, de los fuegos artificiales, en el caso de los balazos, en el caso de las peleas. Entonces, nosotros estamos jugando con una situación que socioeconómicamente hablando tiene factores muy identificables que van a jugar en contra del bienestar de los niños y que también influyen en los trastornos de sueño. Bien, los programas de educación para los padres han demostrado mejorar el tiempo total de sueño, o sea, aumentan la cantidad de tiempo que el niño duerme y disminuyen la fragmentación de sueño, o sea, disminuyen la cantidad de veces que se despiertan durante la noche en los niños dentro del espectro autista.
Bien, ¿cómo vamos a enumerar las estrategias para poder enseñar a los papás? Primero, nosotros recomendamos utilizar apoyos visuales. La educación a menudo incluye la enseñanza, en este caso, sobre uso de apoyos visuales como horarios visuales, por ejemplo, para ayudar a los niños con TEA a comprender y a seguir la rutina. Es muy parecido a lo que se hace en el TH, donde nosotros adecuamos el ambiente para que sea predecible, en este caso llamativo y fácil de establecer rutinas dentro del ambiente. Utilizar apoyos visuales va a permitir a los niños saber en qué momento tienen que hacer cada actividad que esté relacionada con el sueño y con la higiene del sueño también. Hay que considerar también necesidades individuales. Los programas de educación pueden adaptarse para abordar las necesidades específicas del niño y la familia. O sea, tienen que abordar las necesidades específicas, incluyendo la naturaleza, perdón, particular del problema de sueño que presenten. Va a variar dependiendo si son trastornos respiratorios del sueño, si son trastornos conductuales del sueño, si existe algún problema de carácter epileptiforme, si existe algún tipo de consumo de algún medicamento, incluida la melatonina. Todas esas cosas se van a ver y se van a poder estudiar. La idea es sí, de que si estamos con un trastorno de sueño, un pediatra o un médico de sueño sea el jefe de todo este, o líder de este grupo de rehabilitación. Nosotros como fonoaudiólogos podemos poder atender directamente si sabemos estrategias conductuales y si tenemos que ver también con los casos de respiración oral o de apnea del sueño, o incluso también de bruxismo. Hay niños que están dentro del espectro que tienen actividad bruxista durante la noche e influencia la recuperación al momento de dormir, de tener un sueño saludable. Esas cosas también se tienen que cotejar. Lo que va a provocar en el fondo es que va a haber una mayor cantidad de efectos positivos en el comportamiento de ese niño o niña. Bien, por lo tanto, apostar por una estrategia para enseñar a los papás a regular el sueño de sus hijos es sumamente importante. Lo otro es que los efectos positivos en el comportamiento tienen que tomar en consideración que las conductas repetitivas y los problemas de atención afectan la calidad de vida pediátrica. Lo otro es también tener en consideración el sentido de competencia de los padres, porque quizás los trastornos de sueño sea una de las áreas más desafiantes a nivel de crianza. Y es un aspecto que muchas veces los padres tienen que sufrir solos. No lo pueden comunicar ciertos sentimientos de culpa o de indefensión que van a disminuir su activación conductual. Por lo tanto, nosotros debemos influir también en su bienestar, motivándolos a pensar de que sus estrategias pueden llegar a ser exitosas y que van a hacerlo si siguen constantemente los procedimientos del entrenamiento. La idea es que su capacidad de autoeficacia aumente y así puedan controlar mejor estos parámetros que influyen en la calidad de sueño y en la frecuencia de sueño de sus hijos. Un ejemplo entonces de estrategia para poder intervenir trastornos conductuales en el sueño tiene que ver con la enseñanza de hábitos de higiene del sueño, que corresponden a rutinas saludables a la hora de acostarse, que incluyen actividades que el niño disfrute y que lo relajen y preparen para dormir una hora antes de acostarse. Incluye horario regular para acostarse siempre, un horario regular que hay que respetar, una rutina de ejercicio regular si es posible, buenos hábitos alimenticios, minimizar la luz en el dormitorio, mantener una temperatura confortable y asegurar un ambiente tranquilo para dormir. Ahora vamos a ver más o menos esto. Bien, si nosotros hiciéramos una lista para poder enumerar la cantidad de conductas de higiene del sueño, tendremos que hacer primero lo que correspondería a nutrición y hábitos alimenticios. Quiere decir que para que el niño tenga una buena higiene del sueño necesita tener buenos hábitos alimenticios y evitar comidas antes de acostarse. Si existiese un problema, por ejemplo, que el niño esté acostumbrado a comer algo antes de dormir porque calma su ansiedad o hace que se mantenga feliz y contento, hay que ver la manera de hacer un análisis de eso y ver qué lo está reforzando. Si es la ansiedad, tendríamos que utilizar herramientas que relajen al niño, como puede ser una rutina de ejercicios, o también enseñarle a relajarse momentos antes de acostarse para que sepa que va a dormir sin
despertar en él ansiedades respecto a llegar y dormir solamente. Ese es un punto importante. Pero la nutrición y los hábitos alimenticios saludables por lo general no exacerban los síntomas de ansiedad de los niños, al contrario, se vuelven más calmos y menos irritables. Por lo tanto, consultar esto con una nutricionista es muy buena idea. El ambiente en el dormitorio, vamos a enumerar eh, er- los tipos de datos a nivel ergonómico que van a ayudar a que una persona duerma bien en su dormitorio. Primero que todo hay que disminuir la luz en el dormitorio. Si utilizan de estas luces que son para dormir, como para evitar que sienta miedo, hay que empezar a ver el efecto que podrían traer si es que la luz es demasiado intensa. Bien, la temperatura debe ser confortable y el ambiente debe ser tranquilo en términos de ruido, por ejemplo. Estos tres puntos son importantes para poder mejorar el ambiente en el momento de dormir. Yo también incluiría eh, siempre asociarlo el dormitorio como un lugar donde tú vas a descansar. Entonces la idea es que no solamente juegue dentro de su dormitorio, sino que también juegue en el resto de la casa para que asocie más el dormitorio como una zona que induce relajación, que es para dormir. Y lo otro es este programa de ejercicio y juego que es durante el día, que va a relajar a los niños y los van a preparar para dormir, porque así van a entrar cansados. Entonces, tener un programa habitual de ejercicio y juego es muy importante. La otra estrategia de intervención que existe tiene que ver con la educación a los padres. ¿Eh? Enseñar a los papás prácticas que promuevan el sueño de sus hijos. Y está demostrado que estos mejoran el sueño infantil porque aumentan el tiempo total de sueño y disminuyen la fragmentación del sueño de los niños. Por ejemplo, disminuyen la cantidad de despertares nocturnos. Se pueden proporcionar folletos informativos, talleres educativos e información en línea a los papás. También pueden haber libros de trabajo que podemos confeccionarles para entregarles y estos pueden llegar y hacer las actividades y van registrando cada vez que las hagan y si tuvieron éxito al hacerlas. Bien, existen programas parentales ya probados que intervienen en esto, como es la terapia de interacción, perdón, padre-hijo, o la Incredible Years, que también ven este tipo de estrategias. Pero básicamente se trata de enseñarle prácticas a los papás a través de folletos informativos y talleres educativos. Dentro de esas educaciones que hacemos los papás, hay técnicas de modificación de la conducta que las vamos a ver en un ratito más. Debemos recordar que la guía de intervención conductual es el tratamiento de primera línea, especialmente para niños con autismo que no pueden ser capaces de expresar los efectos adversos causados por sus medicamentos, que pueden estar afectando su calidad de sueño. El éxito de estas herramientas depende de la implementación apropiada por parte de los padres, que siempre va a ir apoyada y guiada por los profesionales que nos encargamos de esto. Siempre hay que tener eso en consideración. Para que eso ocurra, nosotros tenemos que recurrir a la modificación de conducta. Estas estrategias se basan principalmente en dos. Una es la extinción, que es retirar el refuerzo para comportamientos inapropiados a la hora de acostarse, como puede ser el uso de aparatos tecnológicos con pantallas muy brillantes, como puede ser, por ejemplo, comer antes de dormir, muy encima. Y la otra es el refuerzo positivo de las conductas de sueño que queremos que aprendan, las conductas de sueño que son adaptativas. Otro ejemplo es la extinción gradual, específica para aquellos niños que tienen dificultades para iniciar el sueño cuando el padre sale de la habitación, o sea que tienen miedo de dormir solos. Hablemos desde una perspectiva de que el niño, por ejemplo, ya, ya no hace colecho y está aprendiendo a dormir solo. O para niños que tienen dificultades para volver a dormirse de forma independiente después de un despertar. En especial en aquellos niños que sufren algún tipo de trastorno de insomnio o de terror nocturno y despierten agitados y bueno, tienen que intervenir mucho el manejo del estrés y la ansiedad. Pero existe una extinción gradual haciendo que los padres estén cada vez menos tiempo dentro de la habitación para que el niño se duerma, de forma tal que el niño aprende a poder dormir solo o sola, dependiendo. Esta extinción no puede ser de un momento a otro porque va a generar mucho miedo y estrés en el niño o niña y en vez de generar más confianza lo va a poner más angustiado o angustiado.
Por lo mismo, la extinción es gradual, de a poco se va haciendo esta retirada paulatina de la presencia de los padres en la habitación para que el niño sea capaz de dormir por sí mismo o por sí misma. Y por último, es importante notar que, si bien las intervenciones conductuales son la primera línea de tratamiento, en algunos casos, si un enfoque educativo conductual no parece factible o si la intensidad de los síntomas llegó a un punto crítico, van a considerarse los tratamientos farmacológicos. En este caso, hay que saber considerar que la intervención conductual junto con la intervención farmacológica, las dos juntas, pueden ser más exitosas que cualquiera de las dos intervenciones por sí solas. Lo que pasa, sin embargo, es que se necesita más investigación para poder determinar la función de la educación sobre el sueño. No hay muchas investigaciones al respecto en casos de niños con autismo, a pesar de lo prevalente que es. Entonces, hay que tener en cuenta que los tratamientos farmacológicos para el insomnio en niños con autismo pueden ir variando dependiendo de las comorbilidades. No siempre va a ser melatonina, y no siempre los niños con autismo van a tener solamente la comorbilidad con trastorno de sueño. Pudiesen tener, por ejemplo, epilepsia, pudiesen tener, por ejemplo, déficit atencional, pudiesen tener, por ejemplo, algún trastorno de origen emocional o incluso eventos traumáticos que puedan estar experimentando. TOC también, pensamiento intrusivo a lo largo del ciclo vital. Por lo tanto, es muy necesaria la colaboración interdisciplinaria. También pueden ser casos de niños con autismo que tienen trastorno alimentario, de rechazo alimentario, no se alimentan lo suficiente, no obtienen los suficientes nutrientes que los van a mantener relajados, ¿me entienden? Va a propiciar, por ejemplo, conductas ansiógenas, van a poder propiciar, no sé, conductas de inapropiadas relacionadas con la higiene del sueño. Todo eso se tiene que cotejar y cuando ya se tiene terminado ese cotejo, se establece el plan de tratamiento, que no es muy distinto de las terapias que aplicamos en los niños con autismo en contextos naturales, sino que es parte del proceso. Creamos los apoyos visuales, creamos los calendarios, creamos las instancias de concientización, de trabajo de la autoeficacia, de mejoramiento de las habilidades comunicativas, muchas cosas, pero el foco va a estar también en el sueño y en devolver un ambiente propicio para poder dormir bien, un ambiente agradable, un ambiente relajante y que las familias también mejoren sus propios parámetros de sueño para que al momento de aprender estas técnicas esto sea más efectivo. Bien, ahora les vamos a mostrar las referencias. Las referencias son poquitas en este caso. Quise hacer un estudio más corto para que las personas que pudiesen ver el video aprendieran a cómo realizarlo y puedan dejar sus dudas y consultas conmigo. Bien, espero que les haya gustado mucho el video. Me esforcé harto para que tuviera un aspecto visual mucho más bonito. Que estén muy bien entonces. Hasta un próximo video.